Nuestra clase y vamos a presentar la primera parte en donde vamos a hablar sobre los conceptos más importantes que definen a la fisiopatología. O sea, vamos a intentar en esta primera parte de la clase hablar sobre los puntos, digamos, que nos desenvuelven a nuestra cátedra. Obviamente primero tenemos que presentar los horarios de las cátedras, vamos a presentar cuánto es lo que tienen que ustedes hacer para poder habilitar, digamos, el final, que es lo que más le interesa al alumno, pero vamos a intentar obviamente entender los puntos donde hablamos de concepto de fisiopatología, concepto de enfermedad, concepto de diagnóstico, ¿sí? Lo que a mí me encanta es decirle al alumno que tiene que ser digamos, obsesivo en llegar a conocer los diagnósticos. Bien, entonces nosotros en esta parte virtual intentamos que del otro lado de la pantalla ustedes estén tan contentos como nosotros. Y el desafío de esta parte o el desafío de esta nueva cátedra es lo que pusimos en la pizarra o lo que intentamos poner en la pizarra. Y así como estamos viendo y como nos estamos sintiendo en este momento, estamos detrás de una pantalla y ustedes están en sus hogares o están en su lugar de trabajo, donde la motivación es lo que nos va a poner en marcha a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que estar motivados para seguir aprendiendo. Todos ustedes están en el medio de lo que es la carrera, entonces con todos esos conocimientos de anatomía, de histología, de fisiología, hoy vamos a entrar ya en la parte de la alteración fisiológica, donde ya vamos a ir viendo cómo se presentan las patologías. Entonces nosotros necesitamos, por un lado, un hábito, ¿sí? Ese hábito de lectura, ese hábito de querer aprender para que uno pueda seguir adelante. Entonces, la motivación es lo que nos pone en marcha como para arrancar el auto, y el hábito es lo que hace que uno siga, ¿sí? Entonces, a ponerse fuertes, a no desanimarse, y esto es un nuevo desafío. Bien, entonces doble desafío, ¿sí? Por un lado, nosotros como docentes o como equipo docente, hacer que ustedes estén motivados desde sus casas o hacer que del otro lado de la pantalla estén, digamos, con esa curiosidad de poder aprender y también crear en ustedes, ¿sí? O que ustedes creen ese hábito de lectura y ese hábito de poder llegar a conocer más acerca de las enfermedades. ¿Y por qué la palabra hábito? Ahí me gusta bastante lo que está escrito. Porque el hábito es lo que vamos a tener que hacer en nuestra función cotidiana de médico, ¿sí? Crear un hábito de diagnóstico, o sea, crear el hábito de llegar al diagnóstico antes de hacer un tratamiento, o sea, tener ese afán o tener, digamos, esa necesidad de buscar o investigar un poco más sobre nuestros pacientes. Bien, aquí entonces ya iniciamos en la parte más formal de lo que es la cátedra de fisiopatología del año 2021. Me ponen como jefe de cátedra a mí, doctor Alejandro Volado. Les digo que es circunstancial porque los que están por debajo y que me están ayudando son quizás más capaces y son quizás con una preparación infinitamente mayor, pero obviamente soy el que les tengo que aportar o ayudar en lo que sea de la cátedra de fisiopatología. El doctor Denis y el doctor Diego son aquellos que van a ayudarnos con la cátedra de la sección B, y la doctora Paola, que ya la conocen, la doctora Paola Castro, que es una capa total de la fisiopatología y hace años que está en esto, ¿sí? Bien, entonces nosotros dos vamos a obviamente intentar llevar adelante lo que es
el módulo en corto tiempo, en muy corto tiempo, ¿sí? Quizás vamos a tener que comprimir mucho en cuanto a lo que vamos a encontrarnos, o sea, quizás el tiempo que nos encontremos sea menor de lo que yo quiero encontrarme con ustedes, pero voy a intentar, digamos, transmitir obviamente la mayor densidad de información para ustedes. Fíjense, tenemos lo que rescato de la diapositiva, en una carga horaria de 6 horas a la semana, ¿sí? Vamos a tener que hablar sobre, por lo menos, ya adelantar una unidad casi por semana, ¿sí? Porque tenemos en realidad 12 semanas, empezamos, ya vamos a ver ahora, hasta la fecha en que terminamos, y tenemos una carga horaria del semestre de 102 horas totales. Bien, tienen que haber aprobado fisiología y bioquímica para poder estar cursando la materia de fisiopatología. Bien, doctor, entonces ya hicimos toda la presentación de formación de fisiopatología. ¿Cuál es el objetivo de nuestra cátedra primario, doctora, que tenemos que tener? Bueno, los objetivos generales de la materia son proporcionar al alumno las competencias para comprender los procesos fisiopatológicos responsables del cuadro del paciente. Como ya estuvimos viendo, ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué alteración a nivel celular, qué alteración física, qué va a ocurrir en el cuerpo de mi paciente, ¿sí? Para que vaya presentando esas manifestaciones clínicas? Otra competencia es desarrollar competencias relacionadas a los valores interpersonales que permiten un trabajo en equipo. Y acá quiero también parar un poquito y hablar de este equipo de trabajo, pero ¿cómo vamos a hacer ahora con esta distancia? Entonces vamos a tratar de participar en horas de clase e ir trabajando, ir viendo qué pensamientos ustedes tienen o que pueden llegar a aportar, con espíritu de colaboración y responsabilidad durante la participación en las actividades de la asignatura. Bien, aquí yo me quedaría en un término que dijiste, doctora, comprender los procesos fisiopatológicos responsables del cuadro clínico del paciente. La verdad que pasó desapercibido, pero es un término pesado. Comprender los procesos está diciendo que entendamos el por qué tiene ciertas anomalías, por qué las lesiones que aparecen en el paciente están, digamos, brotando, se están manifestando. O sea, lo que ya está queriendo decir cuando decimos comprender los procesos fisiopatológicos es entender el porqué de las cosas, responsables del cuadro clínico, por qué nuestro paciente tiene manifestaciones. Esa va a ser quizás la respuesta que tenemos que tener con la materia de fisiopatología, el por qué tiene ciertas manifestaciones clínicas nuestro paciente. Bien. Entonces iniciamos hoy, doctor, ¿sí? 10 de mayo, Entonces, excelente. 10 de mayo y vamos a culminar el 4 de agosto según nuestro calendario. ¿Alguna La fecha de pregunta? culminación termina el 6 de agosto, pero la última clase que nos vamos a encontrar va a ser ese 4 de agosto. Fíjense, en corto tiempo lo que le decía, vamos a comprimir mucho el material que vamos a tener que desarrollar, pero eso no es impedimento, porque en realidad con esto de la virtualidad se vuelve un poco más sencillo a la hora de que ustedes puedan estudiar desde sus casas. Es una ventaja muchas veces poder estudiar desde sus casas. Los horarios de clases. Hoy lunes, ¿sí? Y el miércoles vamos a estar encontrándonos desde las 15 horas a las 18 horas. Espero que siempre me acompañe la doctora porque para mí es, mientras más gente estemos mejor, ¿sí? Entonces encontrarnos en estas horas y todas las veces que la doctora pueda y que yo pueda encontrarnos conjuntamente va a ser una ventaja. En lo La que se pueda metodología. evitar.
Bien, Así doctora, por mismo. favor, si puedes decir un poquito de esto. Bueno, el horario ya saben, de 15 horas, 18 horas, son 6 horas semanales. Nuestra metodología va a ser videoconferencia, es lo que estamos realizando ahora. Video aulas, yo sé que ustedes ya tienen conocimiento de esto, son clases grabadas ya, que luego nosotros podemos de alguna manera volver a hacer un resumen de lo que se vio en ese video aula, cuestionarios que vamos a ir colocando al término de cada unidad y foros. Los foros de alguna presentación de caso o alguna duda que tengan pueden ir presentando. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta de la metodología o está todo claro hasta aquí? Bruna, Oscar. Bueno, Por ahora, sí, hasta ahora estás tranquilo, profe. todo tranquilo, ¿verdad? Vamos a tratar de que estemos así, ¿sí? Entonces, vamos a estar colocando los cuestionarios para que ustedes vayan practicando las preguntas, la herramienta que utilizamos, por ejemplo, opciones múltiples, respuestas cortas. Entonces, ¿para qué esto? Para que el día del examen ustedes no se compliquen con un método que nosotros usamos. Entonces, para ir practicando ya, ¿sí? Muy bien, eso es interesante, sí, porque pueden surgir algunas trabas a la hora de nuestro examen, que sea, el profesor no me preguntó sobre eso, el profesor no me enseñó sobre eso, pero obviamente nuestra idea no es cobrar solamente en ustedes algo, digamos, que esté escrito en el libro, sino que ustedes aprendan, obviamente, y que lleguen a conocer mucho más sobre esta cátedra y sobre lo que van a ver de los pacientes. Veamos que vamos a tener una primera evaluación, un primer momento de parcial el 30 de junio del 2021. Sí, se aproxima, parece que está a la vuelta de la fecha. Ya es el fin de mes del próximo mes. Y el segundo parcial el 2 de agosto del 2021, unos días antes de que termine todo o de que culmine el semestre. O sea, les digo, esto pasa volando. Así que, Solamente para aclarar, doctor, permiso. Estas son fechas que a nosotros nos pasaron, que ya ok. está calendarizado nuestro cronograma que nos pasaron de la coordinación. Entonces, en el caso de que se presente un examen muy cercano, un día antes, un día después de otra materia, nosotros podemos conversar con el delegado y luego para que ustedes puedan estar en una buena fecha y puedan rendir. Entonces no va a haber problema con esto. Nada más Excelente, eso, una gracias a la fecha acotación, doctora, estimada. porque siempre en eso, obviamente, más todavía en esta situación de virtualidad, somos flexibles a la hora de poder determinar la fecha del examen, pero sí vamos a tener dos parciales y las evaluaciones, como yo les digo, siempre van a tener evaluaciones. O sea, el médico y el estudiante de medicina se evalúa todo el tiempo, no solamente en este momento. Les decía al comienzo de que nos encontramos que vamos a tener materiales que yo les voy a poder subir. Les voy a subir, sí, el libro de base, el libro de fisiopatología de Ports, y estos dos libros que están aquí, el Harrison en su edición número 20 y el Farreras en su edición número 26 aproximadamente, no los voy a poder subir porque son libros muy pesados y quizás no van a poder, digamos, sostenerse adentro de la plataforma, y bajarlos obviamente van a ser un poco más difícil. Pero ustedes pueden intercambiarse esa literatura a través de otras plataformas que ya les voy a pasar o que ustedes puedan adquirir. Nada más También, para aclarar, doctor, que nuestra bibliografía principal es el libro de Ford. El resto es anexo, es en forma accesoria, por decirlo. Nosotros vamos a avisar, esta información sacamos de Farreras o esta información sacamos de Harrison.
pero no vamos a decirle vayan, lean ese capítulo o esa página sí o sí, sino nada más para aumentar el conocimiento, pero tener en cuenta que el libro de Por es nuestro libro base. Entonces esto sí le vamos a estar pasando, y para los que tienen ya pueden ir leyendo. Bien, la gran mayoría puede adquirir el libro físico, inclusive de algún compañero que ya haya pasado por la cátedra y que ya no nos quiera ver a nosotros y no quiera más ver al libro, entonces le pueda, digamos, de alguna forma adquirir el libro de algún compañero de un curso superior. También la literatura de semiología de Argente Álvarez es muy lindo de leer, muy agradable, sobre todo en el capítulo donde habla de las manifestaciones y de la forma de buscar esas manifestaciones, o sea, esa sintomatología o esos signos que el paciente tiene y cómo el médico va a encarar a la hora de investigar sobre los pacientes. Entonces, la semiología de Argente Álvarez es otro libro que también tenemos en PDF y que lo pueden adquirir fácilmente. Todos los capítulos, hoy empezamos con la unidad 1, ¿sí? Hablamos de los principios generales de la fisiopatología. Obviamente, luego vamos a hablar en inmunología todo lo que es inmunodeficiencias, hablaremos de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa. En infectología hablaremos algunos de las patologías más importantes como son el VIH. En hematología hablaremos de temas muy relevantes como la leucemia, hablaremos de las anemias, ¿sí? En respiratorio, ¿sí? ¿Qué capítulo respiratorio, doctora? Yo creo que Este es nuestro mejor. es el tema del momento, vamos a decir, porque a nivel mundial estamos pasando algo extraordinario, como es la pandemia, y conocer los fenómenos que involucran a patologías respiratorias y todo lo que puede llevar a suceder con un paciente respiratorio es quizás el auge de los problemas respiratorios, el equilibrio ácido-base. Doctor Alejandro, ¿para qué yo tengo que conocer el equilibrio ácido-base en tercer año? Porque mis pacientes, llámense que tengan un problema cardiológico, un problema respiratorio, van a tener una acidosis, una alcalosis, van a tener obviamente una enfermedad subyacente que va a complicar a otros órganos. En nefrología, pensamos muchas veces en el riñón y pensamos que está ahí, digamos, cumpliendo solamente su función de depuración, pero vamos a conocer un poco más que en nefrología tenemos los mecanismos involucrados para mantener el medio interno adaptado y obviamente cuando el riñón está en insuficiencia va a poder, digamos, empeorarse fácilmente. Tengo otros grupos donde estoy en el módulo ya de cardiología. Ya estoy en cardio, ¿sí? Y me encanta hablar de cardiología. Quizás por un fenómeno genético me gusta hablar de cardiología porque tengo familiares que son cardiólogos y entonces vamos a hablar distendidamente sobre lo que es la cardiología. Terminando ya con endocrinología y por último dejamos a la parte más misteriosa de nuestro cuerpo que es la neurología. Bien, son 11 capítulos extensos, pero como les dije, vamos a sentarnos y a pisar nuestro acelerador porque no hay tiempo para perder muchas veces en cuanto a los temas que tenemos que desarrollar. Aquí a esto yo lo voy a quitar de mi vista porque No, ninguno de mis alumnos le quiero ver con esta nota, ¿sí? nadie va a estar con esa nota, así es que Nadie, vamos a doctora. ponernos a estudiar, a Todo, hacer el por 60% favor, para arriba. es desde el 4 o el 5 y Claro. como
algunos podemos llegar a tener una nota 3, pero ustedes ya conocen este porcentaje, ¿sí? Del 60 al 69, del 70 al 80 y del 81 al 90. Estamos habilitando la nota del 91 al 100, es donde nosotros queremos que ustedes se ubiquen, porque obviamente queremos profesionales, obviamente que estén a la altura de lo necesario. Hablamos una hora y ahora recién empezamos a leer, parece, lo que es la fisiopatología y la unidad de generalidades. Y ahora sí, quizás yo me voy a callar, que es un poco más difícil que yo me calle, pero le voy a dejar el micrófono a la doctora para que por favor me lea los conceptos de salud, enfermedad, el concepto de muerte celular y los conceptos de lesión. La primera Bueno, parte del capítulo 1 hablamos de conceptos de salud y enfermedad. esto está en el capítulo 1 de nuestro libro y el tema siguiente de la próxima clase vamos a ver en el capítulo 5. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de este capítulo 1 de salud y enfermedad? Uno de los objetivos son enunciar la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, definir el concepto de fisiopatología y explicar el significado de enfermedad, patogenia, etiología, signos y síntomas. Así al parecer parece algo fácil, pero es algo profundo donde vamos a ir entrando nosotros en nuestra materia de fisiopatología. Entonces vamos a mirar un poco. ¿Puedes pasar? Bueno, alguien que pueda decir con sus palabras lo que es fisiopatología. Excelente. Alguien que se anime a hablar. Yo sé que es difícil muchas veces estar del otro lado y hablar, pero es solamente marcar, abrir el micrófono y ¿qué piensan? ¿Qué dicen que es la fisiopatología? O estudo da doença. Estudia, mira, estudia las enfermedades. ¿Vos sos? ¿Tu nombre? Fernando. Fernando, sí, muy bueno, ya nos vamos hacia la enfermedad. Nosotros años anteriores estábamos en la parte de salud, ahora, entonces, en la fisiopatología dice que es la ciencia que estudia los mecanismos básicos de la alteración patológica. ¿Por qué mecanismos? Porque para cada patología, para cada enfermedad, como dice Fernando, va a haber algunas ciertas alteraciones, ciertos puntos, entonces que vamos a ir viendo y eso se va a ir manifestando. La fisiopatología se interrelaciona, por un lado tenemos la función normal con la función alterada, y vamos a ver un análisis de todas esas consecuencias y cómo se va a expresar mi paciente. ¿Cómo se va a expresar? ¿Cómo va a expresar su cuerpo con ciertos signos y síntomas? O sea, ¿qué manifestaciones clínicas mi paciente va a tener? Pero para que esa manifestación clínica se manifieste dentro de mi cuerpo, tuvo que haber una serie de alteraciones. Y es eso lo que nosotros vamos a estudiar. Muy bien, Fernando, muchas gracias por tu participación. Bien, ya nada más hacer una acotación, doctora. En fisiopatología, explicarle dos fenómenos importantes. Uno es que intentamos entender por qué el paciente tiene el cuadro clínico. O sea, si ustedes quieren saber qué es fisiopatología, es responder por qué. ¿Sí? Eso es, digamos, la definición corta de fisiopatología. Responder por qué sucede tal fenómeno, responder por qué el paciente tiene fiebre, responder por qué el paciente tiene vómitos, responder por qué el paciente tiene algún diagnóstico X. Por ejemplo, ¿por qué el paciente tiene tos? Muy bien, ¿Sí? exacto, El en paciente el tiene COVID. dificultad respiratoria, en ¿Por qué el tiene coronavirus. disnea?
muy bien, ¿sí? O sea, intentamos entender los porqués de la manifestación. Eso llevado al punto de vista práctico. Ahora bien, llevando del punto de vista académico, ¿sí? La cátedra, ¿dónde se ubica? ¿Sí? Tercer año, estamos en el sexto semestre de la facultad. Yo no sé si voy a casarme, si voy a tener hijos, si voy a terminar la carrera y me voy a enamorar, no sé. Pero me sirve fisiopatología para un trampolín, para saltar a las materias clínicas, ¿sí? Donde hay medicina interna, donde hay farmacología, donde hay patología médica, ¿sí? Materias que ya están un poco más adelante, como patomédica 2, ¿sí? O semiología, que ya van un poco más adelante. Entonces, fisiopatología se sostiene sobre fisiología, se sostiene sobre histología, sobre anatomía, y a partir de los términos que ya conocen ustedes como histo, anatomía, fisiología, a partir de lo que ustedes ya saben, vamos a ir metiendo, digamos, lo que es anormal, que es lo patológico. Asimismo, entonces tenemos que volver allá en nuestra raíz. ¿Sí? Fisiopatología proviene de dos vocablos, por un lado patología y fisiología. El término patología deriva del griego patos, que significa enfermedad, y abarca el estudio de las alteraciones estructurales y funcionales de la célula, los tejidos y todo lo que es el órgano. Y el término fisiología se refiere a las funciones normales del cuerpo humano. Entonces, aquí estamos, que el término fisiopatología no solo estudia las alteraciones celulares y orgánicas asociadas con la enfermedad, sino también los efectos, o sea, qué alteración, qué consecuencias va a traer esto sobre la función corporal del organismo. Bien, entonces, cuando estamos estudiando fisiopato, vamos a querer conocer ya un poco más. Ya vamos a querer conocer cómo se llega al diagnóstico, que yo les decía que tenemos que ser unos obsesivos en conocer el diagnóstico. Pero yo les digo, tercer año tranquilo, ¿sí? Porque ustedes tienen que en fisiopato todavía conocer, llegar a las manifestaciones, llegar a conocer al paciente cuando está en su estado de salud, y tenemos que conocer muy bien el concepto de salud, que ya voy a hablar ahora, y tenemos que conocer muy bien por qué está, digamos, ocurriendo los fenómenos de anormalidad. Como le decía, lo primero que tenemos que conocer, porque el médico está tan metido en enfermedades, pero tenemos que conocer lo que es lo normal, lo que es, digamos, dentro de los límites de la normalidad, o lo que podemos decir como paciente sano o paciente saludable. Doctora, nuevamente, ¿podés leernos el concepto de salud? Bueno, esto es un concepto que ya conocemos, que ya conocen los chicos. Esto se va repitiendo, entonces el concepto de salud es el estado de completo bienestar físico, mental, social y armonía con el medio ambiente, y no solo la ausencia de enfermedad. La salud es un logro del más alto nivel de bienestar físico, repito, mental y social, y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el individuo y su colectividad, lo que resulta en su plena adaptación biopsicosocial. Es algo importante en estos tiempos, esa salud mental, esa armonía, esa
todo lo que es organismo y yo como cuerpo estar en armonía con lo social. Entonces, importante saber esto, ver desde esa manera lo que es salud. No solamente mi paciente no tiene ni un signo, no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene vómitos, entonces decimos, está sano. Pero tenemos que ver su entorno, él como ser humano y el entorno. Bien, entonces el médico pasa a ser nada más que un prescriptor de recetas para llevar a la casa, no es una receta de cocina lo que nosotros le vamos a dar para que lleve a su domicilio, sino que vemos al paciente inclusive adentro de su entorno o de su medio y cómo está ese paciente adaptándose a ese medio que está o influyendo para que pueda estar saludable o para que pueda estar enfermo. Y aquí ya tenemos el concepto de enfermedad, que es lo contrario de salud. Aquí va a haber una alteración o desviación del estado fisiológico, o sea, un desequilibrio, que en general se debe a una etiología específica o múltiple y que se manifiesta por signos y síntomas característicos. Aquí ya nosotros vamos a tener una causa, ¿sí? Una etiología que puede ser solamente única o múltiple, como estamos viendo, y esto se va a manifestar. Y esto es lo que nosotros vamos a ver, lo que nos va a llegar, esa manifestación clínica, pero nosotros tenemos que buscar cuál es la causa. Y en nuestro caso, nosotros en fisiopatología, lo que vamos a buscar es qué pasó, qué alteración hubo en ese organismo, en ese tejido, órgano o sistema, para que mi paciente hoy se esté presentando con esos signos y síntomas. Y acá otra vez la enfermedad es cualquier estado donde se produce un deterioro de la salud del organismo. Entonces estamos viendo dos conceptos, por un lado salud, enfermedad, entonces para tener bien claro esto. Me quedo ahí con dos términos, doctora. Sí, ¿Sí? decime. Este término que me dice desequilibrio del estado fisiológico, ¿cómo le llamábamos a ese estado de equilibrio en fisiología? ¿Sí? Ahora A creo ver, que comenzamos a hablar un poquito nosotros. Homeostasis. Homeostasis. muy Muy bien, bien, la homeostasis, muy bien, muy bien, querida Teodoro. compañera. Entonces, en la enfermedad, a esa homeostasis que nos decís, se, digamos, altera o estamos teniendo una anormalidad. Y por más pequeña que sea la alteración, pongamos una disminución de los niveles de sodio, una hiponatremia por pérdida en la función renal o el riñón ya no puede, digamos, de alguna manera mantener el medio interno, una hiponatremia es una enfermedad. Que una enfermedad, digamos, venga por una alteración en la función renal. Y el otro término que me llama la atención es etiología. La etiología, cuando estamos diciendo el concepto en enfermedad, y lo hablamos del concepto médico, estamos buscando el origen, estamos buscando nuevamente el por qué tengamos esa manifestación o esa enfermedad. Justamente aquí está Así mismo. la etiología, doctora, ¿sí? La etiología puede significar en filosofía, pero a nosotros nos interesa en la medicina. En filosofía, entonces, es el estudio de las causas de las cosas y en medicina es el estudio de la causa o causas de la enfermedad. Entonces, nosotros vamos a buscar qué microorganismo o qué lesión o qué ocurrió para que se produzca esa enfermedad. Bien, porque puede haber enfermedades que puedan ser multicausales o tener muchas variables que puedan llevar a que se manifieste o que empiece a desarrollarse la enfermedad.
Siempre que ustedes vean etiología, ¿sí? Vamos a buscar entonces el origen, vamos a buscar el La causa. porqué, vamos a buscar, digamos, el desarrollo inicial de esa enfermedad. Ustedes pueden ver que todos los términos que nosotros estamos queriendo desarrollar tienen, digamos, por lo menos un concepto básico de lo que estamos queriendo hablar. Entonces, las causas de una enfermedad se engloban dentro de la categoría de factores etiológicos. Los factores etiológicos entonces son todas aquellas variables o todos aquellos fenómenos que llevan al desarrollo de una enfermedad. Vamos a dar otra vez ejemplos porque así es la mejor manera de poder entender. ¿Cuáles son los factores etiológicos de la diabetes mellitus? ¿Cuáles podrían ser? Diabetes mellitus vamos a poner aquí, ¿sí? Como factores etiológicos. ¿Alguien me puede decir? Fatores Sedentário. genéticos. Bien. Factores Ahora, genéticos. no confundir los factores de riesgo con factores etiológicos, ¿sí? Factores etiológicos son los que llevan a causar la enfermedad. Y como factor etiológico fundamental de la diabetes mellitus, yo pondría a la genética en primer lugar, los genes. Si papá, ¿sí? o mamá fueron, ¿sí? o tienen, digamos, muy feo dibujo, pero si papá o mamá tienen los genes para poder desarrollar diabetes mellitus, entonces es uno de los factores más importantes para el desarrollo de diabetes mellitus. Otro factor etiológico es una disminución, ¿sí? de el nivel de mis células beta pancreáticas, ¿sí? o que esas células beta pancreáticas estén disminuyendo en la producción de insulina. Ese va a ser el factor etiológico que va a llevar que mi célula beta, disculpen, mi célula beta, entonces no pueda producir más insulina. Entonces, estos son los factores causales de la diabetes. Los factores de riesgo para diabetes, ¿escucharon el término? Factores de riesgo, sí son el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo excesivo de hidratos de carbono, ¿sí? Podemos poner como factor de riesgo a Netflix, ¿sí? Porque mirar Netflix 12 horas por día es un factor de riesgo, ¿sí? Doctor, te quieren hablar. Sí, por favor. Professor, eu acho que tem pessoas com o microfone ligado, Ah, sim, por atrapalhando. favor. Às vezes, quando acontece isso, é melhor deixar todo mundo mudo e depois o senhor volta a habilitar, porque a pessoa às vezes não percebe que está em mudo, que está ativado o microfone. Voy a ver si los puedo apagar todo el mundo. A ver, primera vez que voy a hacer eso, pero voy a apagar para todo el mundo el micrófono. Y por favor, si alguien sabe apagar el micrófono, o sea, obviamente saben desligar su micrófono y por favor que lo puedan apagar de esa manera. Tem silenciar a todos aí no cantinho aí. Sí, aquí está, silenciar para todo el mundo, ¿sí? Ahí está. Inclusive silencié a la doctora, así que me quedé solito yo aquí, pero la doctora ya apareció nuevamente. Le voy a poner como que ella sí me pueda hablar, por favor. Yo sin problema puedo activar. ¿Me Excelente, escuchas? excelente. Sí, entonces yo voy a ir activando las veces que voy a hablar
y el resto queda mudo. Seguimos entonces. Seguimos, excelente, doctor. Y muchas gracias al compañero que hizo el punto de acotación porque la verdad que se escucha mejor ahora, ¿sí? Se escucha mucho mejor. Bien, entonces estábamos hablando de los factores etiológicos y los factores de riesgo. Doctora, ¿cuáles son? Te voy a dar otro ejemplo. Los factores de riesgo para hipertensión arterial. Y factores de riesgo, cuando ya hablamos, son condiciones, ¿sí? Son condiciones que van a hacer que a la larga aparezca alguna patología. En este caso, sería la hipertensión arterial. ¿Y cuáles serían esos factores de riesgo? Por ejemplo, el alto consumo de sal, ¿sí? Es uno de los factores de riesgo, ¿sí? También está el sedentarismo, ¿sí? Entonces, hay El tabaquismo. el tabaquismo, el alcoholismo también, ¿sí? Que son factores de riesgo que nosotros, los médicos, podemos modificarlos. ¿En qué sentido? Yo puedo educar a mi paciente o indicar que disminuya el consumo de sal, que disminuya el consumo de alcohol, que baje de peso. ¿Por qué? Porque el consumo de sal aumenta la presión, ¿sí? El tabaquismo, el alcoholismo también, sí. Mi paciente disminuye en un largo tiempo, estas cifras tensionales también tienden a disminuir. Entonces, yo como médico estoy actuando sobre los factores de riesgos, ¿sí? Que yo los puedo modificar siempre y cuando mi paciente cumpla. Bien, entonces le hacía esta pregunta a la doctora sobre la hipertensión, no porque quería cobrar de la doctora, sino que en realidad para ejemplificar factores de riesgo en hipertensión son multicausales, son varias las variables nuevamente que van a determinar la hipertensión, asociado nuevamente a un paciente que tenga la genética o la epigenética para una hipertensión arterial y obviamente aquel paciente que nos está, digamos, involucrando o digamos, desarrollando de buena manera su salud propiamente dicha. Bien, aquí están algunos factores etiológicos o algunos ejemplos de factores etiológicos en ciertas enfermedades. Podemos tener Bastante cortito, doctor, ¿sí? Bastante esquemático aquí estos factores etiológicos. Sabemos que esto podemos profundizarlo en cada patología que demos. Agentes biológicos, ¿cuáles? ¿Qué ejemplo, por ejemplo? Aquí tenemos bacterias, virus, hongos, ¿sí? Protozoos, ¿sí? Entonces hay un agente biológico que va a causar una patología como la que estamos viviendo ahora. Entonces tenemos un causante, un agente biológico, que es en este caso el virus, que está provocando una patología. Fuerzas físicas, por ejemplo, traumatismos, quemaduras, radiaciones. Entonces, hay acá un contacto físico, ¿sí? Alguna lesión en piel. Entonces, tenemos como agente etiológico a esas fuerzas físicas. Y los agentes químicos, venenos, alcohol, etc. ¿Qué puedes acotar, doctor? Bien, que van a depender, doctora, de conocer el sitio donde esté la enfermedad, porque podemos tener una lesión en un miembro inferior, y le voy a dar un ejemplo, un paciente que haya tenido un procedimiento quirúrgico, ¿sí?
Se le realizó un procedimiento quirúrgico después de una fractura, le hicieron, digamos, un tutor o le hicieron un clavo y luego se infectó con alguno de estos agentes biológicos, llámese bacteria, llámese protozoo o llámese virus, ¿sí? La etiología, el factor etiológico va a ser la bacteria, no el procedimiento de la cirugía, ¿sí? Si él tiene una celulitis o una infección por una bacteria, ¿sí? El agente biológico, el factor etiológico va a ser esa bacteria, no el procedimiento en sí. Entonces, dependiendo del sitio donde estemos ubicando la lesión que estamos queriendo estudiar o la enfermedad que estamos queriendo estudiar. Bien, acá veamos nuevamente los esquemas para ver los agentes que puedan provocar una enfermedad. Ya hablamos las causas de una enfermedad. ¿Podrías leernos, por favor, doctora, porque mi micrófono no se escucha muy bien? Las causas de la enfermedad, tenemos como agentes de la enfermedad, y en el apartado de causas tenemos las causas genéticas, nutricionales y metabólicas. Una causa podría ser la hipoxia, que ya vamos a ver, la física, química, farmacológicas, hormonales, biológicas e inmunológicas. Y cómo esto podemos ir viendo, en qué nivel, en qué podemos analizar, en qué sector, en el sector orgánico, ¿sí? Tisular, celular, subcelular y molecular. O sea, el sitio o el nivel que esté afectado puede ser desde lo más pequeño como a nivel molecular, o puede ser una sepsis que lleve a una lesión o una estructura tisular que ya está afectando varios tejidos o más de un órgano que está pudiendo ser afectado por una enfermedad X. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta de cómo mi cuerpo, cómo el órgano, célula o sistema va a responder ante esa lesión que estuvimos viendo. Por ejemplo, la respuesta celular a los estímulos lesivos dependen de qué? Del tipo de lesión, ¿sí? De su duración y de su intensidad, ¿sí? Las consecuencias de la lesión, o sea, ¿qué va a pasar, qué va a causar en este cuerpo, en el mío, por ejemplo? Dependen del tipo de estado y adaptabilidad de las células lesionadas. Por ejemplo, en un paciente hipertenso, cuando transcurre el tiempo, ponele que 5 o más años, ese aumento de presión, ¿qué va a causar en el músculo cardíaco? Va a crecer, se va a hipertrofiar, doctora. Así mismo, va a haber una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, con el tiempo, esa hipertrofia va a tener menos fuerza para bombear el corazón. ¿Y qué vamos a tener a largo plazo? Vamos a llegar a una insuficiencia del corazón, cardíaca. Así mismo. Entonces, todo depende de cómo este organismo se va adaptando. La lesión celular es el resultado de las anomalías funcionales y bioquímicas en uno o varios componentes celulares esenciales. Muy bien, entonces, con esto podemos ver que los fenómenos o de las causas de las enfermedades pueden llevar poco tiempo o pueden llevar mucho tiempo en desarrollarse, digamos, lo que es una enfermedad. Pero a no confundir lo que es fisiopatología con patogenia, porque sé que antes que nosotros hablemos en esta tarde hermosa, tuvieron una clase anterior de lo que era patología médica, ¿sí? Y la patología médica sí se va a
desarrollar un poco más lo que es las manifestaciones, la expresión clínica de la enfermedad. Quizás nosotros no ahondemos tanto en cómo el paciente, digamos, defina su enfermedad, sino lo que nosotros vamos a hablar es más del por qué suceden los fenómenos. Entonces, intentemos definir este otro término que es muy similar a lo que es fisiopatología, pero no es el mismo significado. ¿Qué significa patogenia, doctor? Bueno, aquí define la secuencia de mecanismos celulares y tisulares que tienen lugar entre el momento que se inicia la patología, junto con el agente etiológico, y el momento de la expresión clínica de la enfermedad. O sea, la secuencia, cómo se fue presentando esa patología o esa enfermedad en este caso. Si yo lo pudiera decir de otra forma, entonces son los fenómenos que van ocurriendo, los fenómenos que se van, digamos, desarrollando en el organismo de nuestro paciente hasta que tengamos la manifestación o la expresión clínica. Y acá hay otra materia nuevamente que se encarga de la expresión clínica de la enfermedad de los pacientes. La expresión o el estudio de los signos y los síntomas de esa materia se encarga la semiología, ¿sí? La semiología médica, una materia hermosa que ustedes van a ver un poco más adelante y que va a encargarse de entender la expresión clínica de la enfermedad que estamos desarrollando. Bien, aquí me vas a dejar, doctora, porque en esto sí yo les quiero insistir mucho, ¿sí? Donde nosotros tenemos que llegar a ser, digamos, los primeros en ser los que creamos el hábito de tener un diagnóstico de los pacientes. Entonces, el diagnóstico es la designación de la causa o de la naturaleza del problema de salud. Y en realidad requiere de varios puntos importantes, ¿sí? Primero, que nos sentemos a hablarle a nuestro paciente, a escucharlo activamente, a escucharlo, digamos, cerrando la boca y abriendo las orejas y viendo con nuestros ojos qué expresión o qué nos quiere decir ese paciente en ese momento. Porque si nosotros somos atentos y nos ponemos a poder, digamos, evaluar al paciente desde que entra junto a nosotros, vamos a poder realizar diagnósticos en formas. Entonces, lo primero que tenemos que tener como herramienta es la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Doctora, ¿qué es la anamnesis? Entrevista. La história clínica. La história clínica do Es la paciente. historia clínica, pues el interrogatorio, ¿sí? Dirigido es interrogar acerca de sus antecedentes, es interrogar acerca de sus dolencias, es preguntar acerca de su entorno, es preguntarle acerca de todo lo que le sucede al paciente cuando acude junto a nosotros los médicos. La anamnesis es describir o recabar la historia clínica en forma profunda de la manifestación que nuestro paciente nos quiere contar. Entonces, quizás es la herramienta más importante en la medicina, es el método más bueno que tenemos, o la mejor forma que tenemos para poder llegar a hacer los diagnósticos. Y nuevamente tengamos el hábito de realizar una anamnesis en forma
y tener el hábito de hacer diagnósticos en forma. Se soporta, y esto tengamos dos puntos importantísimos, que son la anamnesis por un lado y el examen físico por el lado. Esto son las patas que van a soportar, sí, el diagnóstico obviamente fundamental. Todos, digamos, los diagnósticos se sostienen sobre anamnesis o interrogatorio por un lado y examen físico por el lado. Y la otra pata que nos va a ayudar, ¿sí?, son los métodos auxiliares. Pero por esto le llamamos métodos auxiliares. El laboratorio, la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética, son todos métodos auxiliares para nuestro diagnóstico. Lo importantísimo, obviamente, siempre va a ser la historia clínica, que hasta ahora no se ha podido, digamos, realizar un método mejor, que es la historia clínica de nuestros pacientes. Bien, doctor, la morfología o el concepto de alteración morfológica que podemos llegar a tener. Bueno, alguna alteración morfológica sería los cambios que se relacionan con los cambios anatómicos macroscópicos y los cambios microscópicos característicos de la enfermedad. Esto cuando estamos hablando de morfología. Puedes pasar. Y aquí está lo que el doctor estaba hablando bastante sobre las manifestaciones clínicas. Entonces, para un diagnóstico nosotros necesitamos hacer un buen interrogatorio, una buena anamnesis que vamos a ir aprendiendo, un buen examen físico, y a la hora de examinar, a la hora de hacer la anamnesis, nuestro paciente nos va a decir que tiene fiebre, ¿sí?, que tiene alguna tos, ¿sí?, o tiene algún cambio en el parámetro de laboratorio. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a ubicarnos acá? Manifestaciones clínicas, cómo el paciente se presenta o qué síntomas tiene. Y cuando hablamos de síntoma, ¿sí?, está en amarillo ahí, es una manifestación subjetiva. O sea, yo, Paola Castro, o aquí el señor Teodoro, Fabiola, Lidia, están sintiendo en este momento, ¿sí? Entonces, yo siento algo distinto en mi cuerpo, es una manifestación subjetiva, lo que el paciente te refiere, ¿sí? Te refiere, siento que mi piel está caliente, ¿sí? ¿Hay algún paraguayo aquí en el grupo? Sí, doctora. ¿Cómo te llamas? Ronnie. Ronnie. Bueno, qué bueno, entonces me vas a ayudar bastante con el guaraní, ¿verdad? Entonces, ¿algún síntoma, Ronnie, que me puedas decir? Algo en guaraní, algo que te diga al paciente que venga y te dice algo. Doctor, tengo... Muy bien, sí, muy bien, aplausos. Es tos para los demás alumnos. Entonces, algo que el paciente está sintiendo, está teniendo. Y signo es una manifestación objetiva, percibida por el observador. Aquí el doctor Teodoro, el doctor Alejandro, la doctora Fabiola van a examinar a un paciente y van a ver si, por ejemplo, que tenga alguna alteración. ¿Qué ejemplo podría ser, doctor? ¿Qué podés examinar un poquito en un paciente y vos puedas ver como médico? Bien, antes, importantísimo, doctora, definir el término que acabas de decir de lo que es subjetivo y objetivo, ¿sí? Porque cuando hablaste de que hay manifestaciones subjetivas,
¿sí? Es decir, que nosotros como médicos, ¿sí? No podemos objetivar justamente a lo que el paciente nos está refiriendo. Y les voy a dar un ejemplo. El dolor, ¿sí? El dolor, vamos a poner acá lo que quiere decir esto en guaraní, ¿sí? Dolor de cabeza. El paciente me dice que le duele la cabeza, tiene una canasú, tiene un dolor de cabeza, pero yo no sé si el dolor de cabeza que me dice mi paciente es el peor dolor de cabeza o es un dolor de cabeza que él refiere o que tiene habitualmente. Entonces, el interrogatorio va a ser mi, digamos, ayudante más importante para conocer los síntomas. El interrogatorio aquí me va a ayudar muchísimo para conocer los síntomas del paciente, ¿sí? Y cuando tengamos signos, como puedan ser la tos, ¿sí? O puede ser otro signo, como puede ser la ictericia, lo que me va a ayudar para conocer la ictericia va a ser el examen físico, ¿está? Ahí puedo acotar un poco. Entonces, aquí el signo o los signos son toda manifestación que yo como médico lo puedo observar, lo puedo ver, lo puedo verificar, ¿sí? Entonces, la ictericia, por ejemplo, yo en el examen físico voy a ir buscando, ¿sí? Ese cambio de coloración y lo puedo objetivar, lo puedo observar. Por ejemplo, pregunto, ¿la fiebre es un signo o un síntoma? Síntoma. É um signo, porque puedo verificar. Muy bien, por ahí escuché en el fondo que decían las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas. Es las dos cosas, muy bien. La fiebre, como la doctora bien puso una pegadilla ahí, es las dos cosas, ¿sí? Porque el paciente tiene una sensación febril en el interrogatorio, él nos va a decir que tiene sensación febril o sensación de fiebre, ¿sí? Y cuando yo le pongo mi termómetro y encuentro en el examen físico que la temperatura axilar es por encima de 38 grados o mayor a 38 grados centígrados, ¿sí? Esto ya estoy diciendo que el paciente tiene una temperatura axilar aumentada o está con fiebre. Entonces, en la fiebre es un síntoma porque tiene una sensación de calor o de dolor o de molestia, y es un signo porque yo lo puedo, digamos, objetivar, obviamente, con el termómetro axilar o el termómetro que le voy a introducir a mi paciente. Así mismo. Entonces, cuando juntamos ambos signos y síntomas, tenemos lo que se llama síndrome, ¿verdad? Bien, entonces, bien, adelantaste un poco más, Sí, doctora. creo que sí. Cuando tengamos un signo, y lo voy a poner acá, signo más un síntoma, ¿sí? Tenemos un síndrome. Lo que ya vamos a hablar como un síndrome, ¿sí? Entonces esto se transforma en un síndrome. Y si lo ponemos al síntoma de sensación de fiebre más el signo con la temperatura axilar de 38 grados centígrados, entonces lo transformamos en un síndrome febril, ¿sí? A esto ya lo transformamos en síndrome febril. Esto, Y entonces, obviamente, así tenemos que llegar, ¿verdad? Por lo menos el primer diagnóstico presuntivo, llegamos a la
formación o elaboración de un síndrome, ¿verdad? Síndrome febril, síndrome anémico, síndrome diarreico. Entonces, vamos diagnosticando en base de síndromes para luego buscar su etiología, la causa real y ver lo que realmente es. Muy bien. Entonces, también todas las enfermedades o todas las patologías, como dijimos, podrían tener según la patogenia, aquí ya no es según la fisiopatología, sino según la patogenia de la enfermedad, un curso o una evolución que pueda ser aguda, subaguda o crónica. Bien, voy a subrayar un poquito estos puntos porque son importantes, en donde decimos que una enfermedad, según el tiempo que vaya a presentarse, puede ser de forma crónica, según el tiempo que vaya a presentarse puede ser aguda o puede ser crónica. Pero ¿qué tiempo, doctor? ¿Cuál es el tiempo que vos me estás diciendo que pueda llevar? Y existen al menos algunos parámetros para poder decir que ese tiempo pueda ser medianamente corto o largo. Si es menor a 2 a 4 semanas, entre 2 a 4 semanas, esa enfermedad pueda ser aguda, ¿sí? Menor a 4 semanas, estamos hablando de una enfermedad aguda, un infarto agudo, o estamos hablando de una neumonía aguda, o estamos hablando de una patología que se desarrolló en poco tiempo. Una diarrea aguda también. Una diarrea aguda, muy bien. Entre 4 a 6 semanas podemos hablar de una enfermedad subaguda, ¿sí? Y una enfermedad crónica podemos decir que sea aquella enfermedad mayor a 6 semanas o inclusive meses, ¿sí? Obviamente ya tiene 2 meses de evolución, 3 meses de evolución, una insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Estamos hablando de que llevó mucho tiempo de evolución, pero para ponerlo aproximadamente en semanas o en tiempos, estamos hablando de enfermedades agudas entre menos de 4 semanas y crónicas más de 6 semanas de evolución según la enfermedad. Prof, Sí. dentro de uma enfermidade crônica, Sí. eu posso ter sinais e sintomas agudos? Sí, muy bien, sí, podés tener presentación aguda, sí, y lo voy a dar con el ejemplo de la insuficiencia cardíaca porque me gusta. La insuficiencia cardíaca te puede dar señales nuevas o manifestaciones agudas, sí, en una enfermedad crónica, sí. Nuevas, digamos, formas de presentación en una enfermedad crónica sí pueden llegar a presentarse, como pueden ser la tos, como pueden ser inclusive la ingurgitación yugular, como un signo que puede llegar a presentarse de forma aguda dentro de una enfermedad que se está cronificando. O inclusive pongamos el ejemplo más clásico de una enfermedad crónica, ¿sí? El cáncer. El cáncer, si es una enfermedad que va a llevar obviamente mucho tiempo, puede llevar 6 meses, 1 año en tener su, digamos, tiempo de evolución, pero podemos tener manifestaciones agudas, como pueden ser una anemia aguda, ¿sí? Una anemia aguda por sangrado, y obviamente eso va a determinar que la enfermedad tenga una presentación más fuerte, vamos a decirlo por alguna manera. Vamos a poner el cáncer de colon aquí como una de las presentaciones, digamos, de una enfermedad crónica. Sí, podemos llegar a tener ese tipo de enfermedad. ¿Sí? ¿Puedes responder eso? Seguimos.
Aquí ya estamos casi terminando, doctora. Quizás vamos a la parte donde vamos a tocar otros puntos que salimos de lo que es salud, enfermedad, salimos de lo que es los conceptos más básicos y vamos a hablar de prevalencia, vamos a hablar de incidencia, hablemos de mortalidad y de morbilidad. Mucho en estos días habrán escuchado la incidencia del COVID-19 en mi ciudad, en Foz de Iguazú, la prevalencia de dengue en Ciudad del Este. Entonces, conozcamos un poquito porque esto ya quizás ustedes lo conocen. Doctora, ¿me puedes leer el término? Así mismo, entonces son términos que tenemos que conocer, que tenemos que tener en cuenta a la hora que escuchamos, porque siempre nos van dando noticias. Entonces la prevalencia del dengue, como se decía, en Ciudad del Este es de tanto. Entonces, ¿a qué se refiere prevalencia? Es la cantidad de personas de una población que padecen una enfermedad determinada en un punto o en un periodo cronológico dado. Entonces, en este momento, en un tiempo, la prevalencia de dengue es de tanto, digamos. Entonces le voy a dar un dato para otra vez dar un ejemplo. La prevalencia de diabetes mellitus en el Paraguay en el año 2020 fue del 11%. La prevalencia total en toda la población paraguaya fue del 11% hasta el año 2020. Si hablamos de la incidencia o queremos hablar de los casos nuevos, como dice el término, determina el cociente entre la cantidad de casos nuevos de una enfermedad y la población con el riesgo de padecer la enfermedad durante ese periodo. Si yo quiero decir la incidencia de diabetes mellitus en la población paraguaya en el año 2020 fue del 5%. Estoy diciendo que creció entonces el número de casos nuevos en Paraguay en un 5% aproximadamente en el año 2020. Pero sí les puedo decir que la prevalencia es tanto porque ya lo conocíamos, porque hay casos diagnosticados. La incidencia entonces van a ser los casos que surgieron en corto periodo de tiempo, en un tiempo determinado. Leamos un poquito más los términos de mortalidad y morbilidad, porque también lo habrán escuchado bastante. Y vamos a ir al ejemplo de la otra enfermedad. La mortalidad o la posibilidad, si lo queremos decir, del COVID-19 es del 2 al 4%. O sea, el COVID-19 tiene una mortalidad entre 2 al 4% en el total de los pacientes que se puedan llegar a contagiar. Leamos el término, por favor, doctora. Las estadísticas relacionadas con la morbilidad y la mortalidad aportan información acerca de los efectos funcionales de alguna patología, en este caso sería la morbilidad, y los efectos de letalidad cuando hablamos de mortalidad. La mortalidad informa la tendencia en la salud de una población y el término morbilidad describe los efectos de una enfermedad sobre la vida de una persona. Bien, nada más para acotar, morbilidad son aquellos fenómenos que hacen que el paciente pueda llevar a una consulta o que le trastorna en su vida diaria o que hace que el paciente llegue a tener una asistencia médica. A todo eso le llamamos morbilidad. Mortalidad, obviamente, ya se relaciona con la tendencia de muerte que llegamos a tener en nuestro paciente. Para conocer los diagnósticos, hace un tiempo atrás, para saber todos los diagnósticos que se puedan, digamos, aportar
en nuestra profesión. Para ello tenemos el CIE-10, el Código Internacional de las Enfermedades. Estamos en el CIE número 10 actualmente, que estamos desde el año 89 hasta la actualidad aproximadamente. Y se está desarrollando un CIE 11, que el año que viene ya lo estamos esperando ansiosos, ¿sí? El CIE 11 va a entrar en vigor, va a entrar, digamos, a poder usarse este CIE 11. Ya hace un tiempito que se está estudiando la clasificación de enfermedades y el año que viene lo podemos empezar a adoptar. Bien. Por hoy. Professor, vocês poderiam volver as últimas, porque o que é CIE? Excelente, me encanta. Aquí en CIE, cuando nosotros ya queremos hacer un diagnóstico en forma, ya tenemos la construcción de un signo, un síntoma, un síndrome, ¿sí? Ya hicimos la formación de todos ellos, hicimos la formación sindromática de una patología. Pensamos en un diagnóstico X, diagnóstico, vamos a decir, por una enfermedad, tuvo fiebre, tuvo signos, tuvo síntomas, tuvo un síndrome febril. Hacemos el diagnóstico, pensamos en dengue. Ese dengue tiene un código, ¿sí? Un código que nosotros lo vamos a poder desglosar y lo vamos a poder, digamos, cuantificar para que a nivel mundial, ¿sí? A nivel de todo el mundo, sepan que cuando tú pones el código, y yo lo voy a poner aquí porque me lo sé de memoria, ¿sí? El código del dengue, entonces cuando tú pones el código de CIE-10 de dengue a 90, Brasil, en Paraguay, en Argentina o en la China, saben que tú estás hablando de fiebre por dengue, ¿sí? Nada más, estos son... Como se fosse uma tabela periódica. Sí. Exacto, pero Códigos. en esta tabla tú tienes 1575 enfermedades desarrolladas, vamos a decirle, en nuestro paciente, en nuestro, digamos, nuestro código de CIE-10. O sea, ustedes pueden descargar en su celular, entonces pueden ir viendo que para cada patología hay un código y muchas veces los médicos escribimos diagnóstico y ponemos el código. En muchos lugares ya aparecen con códigos, ¿sí? Donde ya están todos codificados, todos modificados. Entonces vos entras, para no decir fiebre por dengue o cáncer de mama, por decirte, ya hay un código para tal patología. Es para eso. Puedes decirlo, el paciente tenga el código, vamos a decir, ahora, y ustedes pueden investigar U07.1, esto está hablando de una enfermedad respiratoria, ¿sí? Enfermedad respiratoria relacionada al COVID-19. Profe, esse CIE é a mesma coisa do CID no Brasil? Exacto, sería a clasificación internacional de doenças. Sí. Obrigada. Sí. Gracias, Vilaine. Gracias. Professores, isso daí é mais para uma questão administrativa? É isso? Para que se usa isso? Para administração de hospitais? No. En realidad utilizas en todo momento, lo utilizan en todo momento a la hora de inclusive presentar una historia clínica, ¿sí? Porque tú vas a cargar, digamos, hasta hacer el diagnóstico aquí por dengue. Pero luego, si me preguntan,
cuál es, digamos, el código de esta enfermedad, entonces yo la puedo descargar con este código de aquí, ¿sí? Inclusive lo puedo llevar a internet e investigar, digamos, un poco más en profundidad acerca de esta enfermedad. Entonces son Mundial, protocolos, vamos a decirle esto, son pero no solo protocolos para lo ya administrativo, sino estudiados, también para lo médico. Así mismo, Teodoro. son protocolos estudiados y hicieron un consenso mundial, entonces tenemos que seguir la orientación que es posta, ¿sí? No es solamente por protocolo, como el compañero dice para nosotros, pero igual es una forma para nos guiar. Exacto. En realidad es una forma de clasificar a las enfermedades. Le voy a dar otro ejemplo de CIE 10. El I10, aquí están teniendo lo que es todo lo que es hipertensión arterial. O sea, por darle algunos números, ¿sí? Hipertensión arterial, ¿sí? Se clasifica como ese numerito que ustedes están viendo ahí. Entonces, pueden buscar, digamos, dentro de los muchísimos diagnósticos que tenemos, las enfermedades que ustedes tienen que conocer, digamos, de esta enfermedad. Hay hermosos aplicativos que pueden bajar en el celular, ¿sí? Ponen el diagnóstico que ustedes quieren estudiar, inclusive les va a salir un poco más de literatura acerca de los diagnósticos que ustedes están queriendo saber, ¿sí? Si ponen hipertensión arterial, si ponen diabetes mellitus, si ponen coronariopatías, ¿sí? Van a estar, digamos, desarrolladas dentro de esa clasificación de enfermedades. Ô, prof, eu queria tirar outra dúvida. Desculpa. Por favor. O código em si é o mesmo mundial, só muda, no caso, no Brasil é CID, aqui no Paraguai é CIE. Mas a numeração é a mesma em todo mundo ou muda a numeração, o código? Sí, el código siempre es igual. Sí, sí, creo que te escuché bien, pero los códigos siempre son iguales. Por eso tú inclusive puedes ponerlo a estos códigos, ¿sí? Te voy a dar otra página donde ustedes pueden buscar, donde se habla de los descriptores de salud. En esa página se llama, y ustedes la conocen muy bien, el DEX, ¿sí? En este descriptor de salud, todas las enfermedades están notificadas con los mismos códigos de la salud, ¿sí? Con los mismos números, digamos, que están acá. Entonces, si vos pones como código Z01, ¿sí? Te va a salir en este DEX, pueden buscarlo, inclusive pueden googlear DEX, pongan en Google, le va a salir todo lo que son los descriptores y pongan el término que ustedes quieran y van a investigar sobre todas las enfermedades que ustedes ya están clasificadas a nivel mundial, ¿sí? Que ya pueden estar, digamos, notificadas a nivel mundial. Las que no son enfermedades o que no están, digamos, notificadas como enfermedades, no te van a aparecer en este punto, ¿sí? Porque hay ciertas cosas que no son enfermedades y que las quieren hacer figurar como enfermedades. Entonces, no están, digamos, adentro de ese descriptor de salud, justamente. Doutor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más me quería preguntar algo? Sim, doutor. A letra que aparece na frente do código, ela abre como determinada um tipo de doença? Doctora, ¿le pudiste escuchar? Porque yo no escuché nada. No. Tiene que bajar el volumen de sus parlantes ustedes dos. Ah, ok. Yo tengo muy alto el volumen de mi parlante. Ahora yo ya bajé el mío. Ahora sí la van a escuchar bien allá.
Sim, por favor. Se a letra que está na frente do código, se ela vai agrupar um determinado tipo de doença. Por exemplo, se a letra U sempre vai ser doença respiratória e vai variar a causa, é isso? Perfecto. La gran mayoría de las enfermedades, ¿sí? Si yo me voy por la letra A, casi siempre son enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Y van a estar desde la fiebre por dengue, desde la fiebre del heno, desde la fiebre desconocida, todo lo que es la letra A. Si me voy por la letra I, casi todas las enfermedades son cardiológicas, ¿sí? Desde la hipertensión arterial, I10. Si me voy en el I20, estoy hablando del infarto agudo de miocardio y viceversa. Si me voy a la letra Z, ¿sí? Estoy hablando ya no de enfermedades, sino que estoy hablando de algunos motivos de consulta que el paciente hace para controlar cómo se encuentra de salud, ¿sí? Esto vendría a ser esa letrita que está teniendo previo antes de las enfermedades. Sí, excelente, como vos mismo dijiste, la letra previa A, I, U, Z nos guía, vamos a decir, un poco acerca del motivo de consulta de esos pacientes. Y está muy bien descrito. ¿Por qué? Porque todo lo que es A es infeccioso, todo lo que era B, no me recuerdo ahora, es un apartado acerca de la parte, pongámosle, neurológica, todo lo que es U es respiratorio y así. ¿Respondido? Sim, prof, obrigada. Muchas gracias, Isadora. Doutor, Muy o senhor bien. consegue me ouvir bem? Me encantan las preguntas. ¿Y alguien más me quiere preguntar algo? O senhor consegue me ouvir? Sí, te escucho. Eu queria saber se essa numeração é aquela numeração que os médicos usam para quando vai fazer algum atestado médico ou alguma declaração de trabalho. Doctora, ¿puedes responder eso? La doctora hizo hace unos años atrás Así mismo. un trabajo acerca de todos los atestados, de todos los atestados que se presentaron en la Facultad de Medicina y estaban numerados bajo la clasificación del CIE-10. Así mismo, Bianca, hace 2, 3 años atrás, yo hice un trabajo sobre los motivos de ausencia de los alumnos que presentaban sus certificados médicos o atestados, como ustedes llaman, y nosotros estamos acá acostumbrados a recibir un certificado médico donde está el diagnóstico escrito en puño y letra con la patología, pero todos nos dimos cuenta que todos los atestados o certificados venían con esos códigos, ¿sí? Y nada más fuimos clasificando cuáles fueron las patologías que más causa de ausencia o ausentismo en los alumnos, que fueron las patologías respiratorias en ese caso, en aquel entonces cuando las clases eran presenciales. Sí, entonces es una clasificación para dar los atestados. Y sirve mucho porque resguarda la ética en el médico paciente. Y obviamente nosotros sabemos, porque estamos adentro de una clasificación y sabemos que ese código está notificado de una cierta manera. Es cuestión de ir a googlear o con el celular, como les dije, ir a investigar cuál es el origen de ese CIE-10 o de ese código de CIE-10. Entendi, muito obrigada. Gracias, Bianca. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes que estuvo atento aquí en la clase, en nuestra primera clase con ustedes.
un honor de tener tan buena cantidad en el primer día. Excelente. Esperemos que podamos interactuar de esta manera para que la clase no sea tan aburrida, ¿verdad? Entonces, gracias por la atención de hoy. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Bueno, les dejamos esta primera clase con una gran satisfacción porque tenemos 120 alumnos hoy conectados, entonces la próxima clase nos vemos nuevamente